les voy a proyectar es un video, ¿sí? En el que nos explica de una forma muy clara, digámoslo, muy básica que necesitaríamos en este momento, cómo se produce la bilis y cómo actúa la bilis, ¿listo? Porque obviamente cuando uno le hablan del hígado y de la bilis que se produce en el hígado y se almacena en la vesícula, pues le queda como esa duda. Entonces, este es un video sencillo y cortico para que nos quede esa parte clara. Doctora, no sé si soy yo, pero no se escucha. A ver, ¿ves? Ya le reviso, Sebas, espera un ratito. Ahí, Sebastián. No, doctora, todavía no se escucha. A ver. Espérenme un ratico, porque yo la escucho bien. Pero espérenme, me voy a salir. Doctora, es que al... Que son las células que están conformando el hígado, y a través de los canalículos, pues libera, ¿sí? O canales segmentarios, la va a liberar hacia los canales hepáticos derecho e izquierdo que habíamos hablado. ¿Listo? Bueno, entonces, espérenme un momentico.
Bueno, entonces vamos a hacer nuestro repaso de la parte que corresponde al día de hoy. Pues, ¿listo? Entonces, Vanessa Morillo. Sí, Vanessa, ¿nos recuerda por favor cómo se dividía topográficamente en 9 cuadrantes el abdomen? mm, entonces pues en la parte izquierda está el hipocondrio derecho No. que está... Escúcheme la pregunta, por favor. ¿Cómo se divide topográficamente en 9 cuadrantes el abdomen? No cuáles son los cuadrantes, sino cómo se trazan las líneas para que quede dividido en 9 cuadrantes. Bueno. Entonces, pues la primera línea es la que pasa por la región de los sacos costales, baja por el hígado, por los intestinos y también por el pelvis, por el hueso sacro. Y ahí pues dividiría en los primeros 3 cuadrantes izquierdos, bueno, en la primera región izquierda. La segunda línea pasaría entonces también por los sacos costales, por el estómago, por los intestinos y también pues esta sería la derecha y baja hasta el hueso pélvico. Y entonces a partir de ahí se crean 2 líneas transversales. La primera es la que pasa por el hígado, también por una parte de la vesícula biliar, por la parte inferior del estómago y también por el intestino, por la parte superior del intestino delgado. Y luego, pues en la parte, ahí ya estarían divididos pues en el hipocondrio derecho, la región epigástrica y el hipocondrio izquierdo, y faltaría la última parte que pues es la última línea también que es transversal, que divide pues la región ilíaca, pasa por el colon, sigue por el intestino grueso, y por último pues termina en, creo que es la Discúlpeme una pregunta. parte, ¿Usted sí cree que la última línea pase por el intestino grueso? no, a ver, espérame. O sea, Eh, estamos diciendo un poco de locuras Primero que van al pasa, lugar. Mi pregunta es muy fácil y muy sencilla. ¿Cómo se trazan las líneas que topográficamente dividen el abdomen en 9 cuadrantes? Eso lo revisamos en la práctica. Sí, es una simple pregunta. ¿Cómo se trazan las líneas que dividen la pared abdominal en 9 cuadrantes? Cristian Rodríguez, Sí, doctora. ¿cómo se Pues, trazan? pues nosotros, como lo habíamos visto el semestre pasado, son 2 líneas verticales y 2 líneas transversales, ¿no? Correcto. Las 2 líneas verticales, pues, atraviesan la línea, la línea medio clavicular, Correcto. básicamente bajando por los cartílagos costales y descendiendo pues casi que hasta la pelvis. Ujú. Y luego tenemos 2 líneas transversas, Sí. las cuales la primera pasa por debajo de la apófisis sifoides, a nivel de la séptima costilla, en relación o al nivel de la 12ª vértebra torácica o de la primera lumbar, y otra que cruzaba por las espinas ilíacas anterosuperiores, Ya. más o menos a nivel de la primera vértebra sacra. Ujú. Entonces, Vanessa, ujú, entonces, ¿cómo esa línea que se traza desde las crestas ilíacas podría ser o tener relación con el colon? No con el colon, con el intestino grueso. ah, pues con el colon sí tendría relación, porque, bueno, la inferior, ¿no? Porque pasa por encima de las crestas ilíacas. mm, Entonces, ¿con qué parte del colon tendría relación? con el sigmoideo, con, perdón, con la del ciego, más o menos, porque pasa por esa parte, bueno, la inferior, no la transversal inferior. Ujú. Y también con la parte del intestino delgado, que es más o menos la que cubre el colon descendente. ¿El intestino delgado cubre el colon descendente?
no, con la parte. Eh, Creo que estamos un poco perdidos realmente. Antonella Arcos, Nicolás, Sí, doctora. ¿cómo se trazan las líneas para dividir en 4 cuadrantes la pared abdominal anterior? Antonella, no la escucho. No, profe, es que estoy confundida, entonces. No, ¿Confundida con qué? con esas líneas. Entonces, ¿dónde radica la confusión? En los puntos. Sebastián, Sí, doctora. ¿cómo se divide la pared abdominal anterior en 4 cuadrantes? ¿Cómo se trazan las líneas? La vertical, La línea vertical se toma como punto de referencia la línea media anterior que pasa por, Ujú. por el esternón, por la apófisis sifoides y va hasta el pubis, a la parte inferior. Y correcto. la horizontal se traza pues como teniendo como punto de referencia el ombligo y los Ujú. cartílagos, perdón, sí, los cartílagos, perdón, no, las Mm, costillas, la costilla doceava y pues ujú, la vértebra T12 o L1. ujú, correcto. Entonces, Antonella, ¿dónde estaba la confusión? En la sínfisis púbica, en la cresta. Bueno, ahí tenía la confusión. No, pues que no hemos mencionado ningún cresta. Mira, es una cosa tan sencilla como decir que va desde la mitad de la horquilla esternal y del cuerpo del esternón hasta la sínfisis púbica, la vertical, y la horizontal pasa a la altura del ombligo. O sea, no Eso, tiene la mayor vertical es de complicación. la sínfisis púbica, entonces yo estaba confundida en ese punto. Pero solamente es trazar una línea vertical. Pues obviamente aprendimos desde el semestre pasado que todo lo que esté en la horquilla medio esternal dará exactamente a nivel de la sínfisis púbica porque es en dirección vertical. Bueno, entonces, Antonella, los 3 cuadrantes superiores de la pared, los 3 derechos de la pared abdominal, ¿cómo quedarían divididos? Bueno, el superior sería el hipocondrio derecho, el medio sería el flanco derecho y ya el inferior pues estaría por la fosa ilíaca derecha. Muy bien. Entonces, del intestino grueso, ¿qué ocupa el hipocondrio derecho? Colon sigmoides. El colon sigmoides en el hipocondrio derecho. José Guáquez. Sí, doctora. Ujú. La misma pregunta. Pues yo diría, doctora, que es la parte del ciego. El ciego en el hipocondrio derecho. Leider Zambrano. Sí, profe. La misma pregunta. Colon ascendente. Cristian Rodríguez. A nivel del hipocondrio derecho, ¿quién estaría? El lóbulo hepático derecho, como lo vimos De hoy. colon. Perdón, ¿cómo? Del colon. ¿Me repite la pregunta, doctora? Del ¿Del colon. colon? Ujú. Lo perdimos, Cristian. Doctora. La flexura ¿Sí? cólica derecha. La flexura cólica derecha estaría a nivel del hipocondrio. ¿Listo? Bueno, entonces, En el hipocondrio derecho, ¿verdad? sí, señor. Robinson García.
Sí, doctora. Del colon, ¿qué parte estaría a nivel de la fosa ilíaca izquierda? Estaría... izquierda. El colon. Estaría... No, no recuerdo. Daniela Legarda, Sí, profe. la misma Yo, pregunta. yo diría que sería parte del colon sigmoides. Correcto, estaría el colon sigmoide. Lady Gómez, Sí, profe. a nivel de mesogastrio, ¿qué parte del sistema digestivo estaría ocupándolo? El intestino delgado. ¿Qué porción? ¿Sería el ilio? ¿Solamente el ilio? ¿El yeyuno? No, yo le pregunto a usted, usted me está respondiendo. Sería el ilio y el yeyuno. ¿Qué otra parte más estaría? ¿O sería la única parte que lo ocupa? Lady, ¿solamente sería esa parte o existiría otra parte del sistema digestivo que lo esté ocupando? Solo esa parte. Y a nivel de epigastrio, ¿qué estructuras encontraríamos del sistema digestivo? El colon transverso. ¿Qué más? Gabriela Echeverry, Sí, profe. la misma pregunta. Qué pena, profe, ¿me lo podría repetir? Lady, repítale la pregunta, por favor. En el epigastrio, ¿qué partes se encuentran, además del colon transverso? Epigastrio. Sería el duodeno. Y también el aumento mayor. El aumento mayor. ¿Qué más? A ver, el aumento mayor, el duodeno. A ver. También, a ver, el duodeno, el aumento mayor también. Bueno, también forma parte del páncreas. Parte del páncreas. ¿Qué más? A ver, el duodeno, el aumento mayor, parte del páncreas y también parte, bueno, también un poquito parte del estómago, ¿verdad? Por la relación con el píloro. Bueno, entonces, chicos, esa división topográfica que tenemos del abdomen es lo que nos va a proyectar a nosotros como médicos, ¿sí? Para podernos ubicar topográficamente hacia la pared abdominal los diferentes órganos que están contenidos dentro de la cavidad abdominal. En ese orden de ideas, pues por ejemplo aquí este es como un resumen donde podemos observar nosotros, ¿sí? Que a nivel del hipocondrio derecho, miren, a nivel de esto que es el hipocondrio derecho que tenemos el lóbulo derecho del hígado, la vesícula y la vía biliar, el polo superior del riñón derecho, pues que nosotros hasta el momento no lo hemos revisado,
y el ángulo hepático del colon, que corresponde a la flexura cólica derecha. En el flanco derecho, ¿qué tenemos? Tenemos el colon ascendente, tenemos asas del intestino delgado, ¿sí? Que podrían corresponder arriba a yeyuno y abajo a ilion, y el polo inferior del riñón derecho, pues que hasta el momento no lo hemos revisado. A nivel de la fosa ilíaca derecha, miren aquí que encontramos el ciego con su apéndice vermiforme, del sistema urinario el uréter derecho, del sistema genital femenino el ovario derecho y en el hombre el cordón espermático derecho. ¿Listo? A nivel del hipocondrio izquierdo, ¿sí? Aquí, ¿qué encontramos? Encontramos el fundo o fundus o fondo gástrico, encontramos el vaso, encontramos el ángulo esplénico del colon o flexura colónica o colónica izquierda, la cola del páncreas y el polo superior del riñón izquierdo. A nivel de este, que es el flanco izquierdo, encontramos el colon descendente, asas de intestino delgado, igual arriba puede ser yeyuno y abajo puede ser ileo, y el polo inferior del riñón izquierdo. A nivel de la fosa ilíaca izquierda encontramos nuestro colon sigmoide, uréter izquierdo para el sistema urinario, ovario izquierdo genital femenino y cordón espermático izquierdo para el genital masculino. ¿Listo? ¿Qué encontramos en el epigastrio? En el epigastrio encontramos el estómago, encontramos el páncreas con su cuerpo y encontramos el duodeno con su primera porción. Encontramos a nivel del mesogastrio, ¿sí? En el mesogastrio encontramos la parte inferior del colon transverso, porque la parte superior del colon transverso sí le pertenece al epigastrio. Encontramos asas de intestino delgado y el paquete pues vascular. Y en el hipogastrio, pues que sería la arteria aorta y la vena cava inferior o abdominal. Y en el hipogastrio encontraríamos la vejiga y el útero en el caso de la mujer. ¿Sí? Esto pues es lo representativo nuestro en cuanto a nuestro sistema digestivo. ¿Listo? Esos son los órganos. Porque para el médico es importante que no se nos olvide esta localización topográfica, porque resulta, ¿sí? Que si el paciente nos consulta y nos consulta por un dolor a nivel del epigastrio, muy probablemente no podremos pensar que tenga algún problema, por ejemplo, de sigmoides, ¿sí? O un problema de colon ascendente o un problema, digamos, por ejemplo, de intestino delgado, porque a nivel del epigastrio las estructuras que están localizadas nos pueden hablar de otra patología. Entonces, esta ubicación topográfica nos permite a nosotros orientarnos de acuerdo a la clínica que nos está comentando el paciente, una posible impresión diagnóstica al momento de evaluarlos. ¿Listo? Entonces, es bien importante que en este caso vayamos recopilando y estamos empezando a aprender cómo se ubican topográficamente todos los órganos que están contenidos a nivel abdominal. El paciente, por ejemplo, que consulta por dolor a nivel del hipocondrio derecho, pues muy probablemente tendrá afección, ya sea de su hígado, ya sea de su vesícula, ya sea de su vía biliar. A nivel del epigastro, entonces está el estómago, ¿sí? Las gastritis, está también problemas biliares, hepáticos, perdón, y problemas pancreáticos. Entonces, cuando usted llegue a semiología, esto lo va a volver a revisar. ¿Por qué? Porque le van a enseñar que dependiendo de cada órgano afectado, pues el dolor por la inervación que va a tener cada una de estas vísceras tendrá dolores referidos o dolores exactamente localizados en el lugar donde se encuentra. ¿Listo? Entonces, esta topografía es muy importante y se las voy a preguntar en el momento de su examen oral. ¿Listo? A estas alturas del camino no tendríamos por qué no saber cómo está dividido topográficamente la pared abdominal, porque es algo que lo miramos desde el semestre pasado y lo volvimos a recordar este semestre. Entonces, los vuelvo a invitar a que por favor estudien y por favor aprendan, porque los médicos no somos una calificación, los médicos estamos enfrentándonos a la vida de un ser humano y este ser humano puede ser la mamá, el papá, el hijo, el hermano, el tío, el primo de su compañero, de él que está estudiando con usted, y si yo no estudio y si yo no aprendo y no soy responsable con lo que hago, lo puedo matar. Y si yo lo mato, pues obviamente me van a demandar y las complicaciones van a ser diferentes. Entonces volvemos a lo mismo. Usted es estudiante, su responsabilidad es estudiar y no lo está haciendo.
estamos dando unas respuestas totalmente locas, desorientadas, porque precisamente no estoy cumpliendo lo que estoy y debo hacer en este momento, que es estudiar. Entonces volvemos a la reflexión, les vuelvo a recomendar que por favor estudien. Usted no estudia para mí, usted no estudia para una nota, ¿sí? Porque con esto de la virtualidad simplemente entra con su celular, busca la respuesta y ya. Usted está estudiando para la vida, porque hay cosas que uno tiene que saberlas, es obligatorio saberlas. Otras las vamos a encontrar, pero en este momento su función es estudiar y ser un buen estudiante, no por una nota, sino porque usted, su deber ser, lo llama a ser un médico a futuro con conocimiento. Y el conocimiento está en los libros. Usted puede decir, yo no entro a la clase porque me quedo estudiando, pero de las personas a las que le pregunté, un 1% respondió. Ese 9% que no entra a la clase tampoco está estudiando y está esperanzado a que el examen del COES lo pueda copiar, se pueda avisar con los compañeros y así ir pasando. Estudiantes, esa no es la vida, o no por lo menos la de un médico responsable. Entonces lo vuelvo a invitar a que por favor estudie y haga las cosas con responsabilidad. No se conecte, yo no tengo problema en que no se conecte, pero estudie, aproveche esas horas para estudiar, para agarrar un libro, ir estudiando, ir aprendiendo, ir adquiriendo el conocimiento, pero no me conecto y tampoco estudio. Entonces, mire, del 10% de los 2, 4, 5, 6, 7 estudiantes, 2 responden. Entonces, eso los llama a ustedes a reflexionar, porque esto no es para mí, esto es para ustedes, estudiantes. Los que se están formando son ustedes. Y en esto de la virtualidad, pues nos ayuda o nos debería permitir ser más autodidactas, tener nosotros la capacidad de decir, estas son mis horas de estudio y esto es lo que yo tengo que hacer, porque quien me estoy formando soy yo, no es el vecino, no es mi amigo, no es mi compañero, ¿sí? Porque después ese amigo y ese compañero dentro de la misma institución es su competencia. Y si de un error depende cuál de los dos se quede, nadie lo va a tapar. Nadie le va a decir, sí, yo asumo este error. Entonces, ojo con eso, estudiante. La responsabilidad va desde que uno inicia escogiendo lo que quiere ser a futuro. Ustedes escogieron ser médicos. Entonces, dedíquense a ser estudiantes responsables. Pero miro con estas preguntas tan básicas y tan sencillas y con sus respuestas que hasta el momento hay mucha gente que no ha logrado entender qué es lo que está haciendo. Entonces aquí les presento el hígado que lo habíamos revisado esta mañana. Entonces aquí podemos observar, vamos a hacer nuestro reconocimiento. Entonces este es la cara diafragmática. Aquí les presento nuevamente la cara diafragmática del hígado. Esa cara diafragmática del hígado, por efecto de este, que es el ligamento falciforme, va a quedar dividido en dos lóbulos, mire, un lóbulo derecho, que es el más grande, y un lóbulo izquierdo, ¿listo? Entonces, el lóbulo derecho, mírenlo aquí, es mucho más grande. Dijimos que lateralmente y hacia su parte inferior, donde no había diafragma, íbamos a encontrar las impresiones costales, porque usualmente este borde inferior, que es esto que yo les voy a trazar aquí, ¿sí? Este borde inferior del hígado, que es el que se encargaba de unir la cara diafragmática con la cara visceral, iba a quedar justo sobre el reborde costal, que usted se puede palpar. Incluso en los niños puede llegar hasta tener 1 o 2 centímetros por debajo, siendo normal, pero asciende con la inspiración. Sin embargo, todo lo que esté por debajo de esa dimensión, pues es considerado como una patología y nos estaríamos enfrentando ante un hígado aumentado de tamaño. ¿Listo? Entonces, mire, este ligamento falciforme nos divide la cara diafragmática en esto, que es un lóbulo derecho, y en esto, que es un lóbulo izquierdo. ¿De dónde nacía este ligamento falciforme? Dijimos que de este, que era el ligamento coronario. Entonces, este ligamento coronario. ¿Y qué era el ligamento coronario? Pues era un desdoblamiento de ese peritoneo que nos iba a ayudar a darle fijeza y estabilidad a nuestro hígado, ¿cierto? Dijimos que el borde libre iba a tener dos como escotaduras, ¿sí? Una, mire, hacia el lóbulo derecho, que era para el fondo, que es justamente esto que está señalando aquí, el fondo de la vesícula biliar, y otro que iba a estar un poco más
hacia la izquierda que correspondía al ligamento redondo, ¿sí? Entonces dijimos que hasta que llegaba aquí a la escotadura, ese ligamento era el falciforme, pero luego ya se llamaba aquí, se llama ligamento redondo. Y ese ligamento redondo era el remanente que quedaba de la vena umbilical de cuando nosotros fuimos, pues, embriones, ¿listo? Y esta, pues, es nuestra vena cava inferior que está pasando justo por detrás de nuestro hígado. No sé si de esa diapositiva alguien tenga una pregunta de esto que les acabé de mencionar o todo claro. Entonces, en esta diapositiva, ¿sí? ¿Qué tendríamos? Luis Carlos Morán. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Luis Carlos. Entonces, este lóbulo, ¿a qué correspondería? El lóbulo derecho. Este lóbulo, ¿a qué correspondería? El lóbulo izquierdo. Lóbulo izquierdo. Este surco que le estoy dibujando aquí, ¿para quién sería? Esta fisura, mejor, no surco, no es un surco, es una fisura. Para el ligamento falciforme. Si estuviera acá atrás, ¿sería para quién? Para el ligamento coronario. No. Entonces. Aquí, ¿quién está? ¿El ligamento coronario? Ese sería el ligamento. ¿Cuál ligamento sería ese? Sería el que está como en la parte superior. Y de ahí seguiría el ligamento falciforme. Entonces, ¿ese qué ligamento sería? ¿El ligamento falciforme? El ligamento falciforme. Este borde que le estoy dibujando aquí, ¿cómo se llama? No recuerdo, profe. Javier Salcedo, ¿cómo se llama ese borde? Borde inferior, profe. ¿Qué une el borde inferior? Pues decía que me unía a la cara diafragmática, que sería Perdóneme, superior me perdí con la visceral. otra vez. ¿Qué unía qué? La diafragmática con la visceral. Con la cara visceral. Ajá. Y Profe. aquí, esta escotadurita sería para quién. Llegaría hasta ahí llegaría el ligamento falciforme, de ahí se continuaría con ¿Esta el cara ligamento. cuál sería? Esa es la diafragmática, profe. ¿Esa es la cara? Perdón, se me fue. ¿Qué cara es? Javier. Diafragmática, profe. ¿Y esta qué cara sería? Visceral. La cara visceral. Muy bien. Esta estructura que está señalada con esta flechita, ¿cómo se llama? La estructura en sí, toda. No veo. A ver, ya. Es la bilis, pues. La vesícula biliar. La vesícula biliar. Ajá, muy bien. Y esa estructura que está señalada con esta flechita. Pues creo que sería el conducto hepático, ¿no, profe? ¿Cuál hepático? Hepático común, creo. ¿El hepático? Común. Común. ¿Que resulta de la unión de quién? ¿Cómo se forma el conducto hepático común? Espérame, es que son unos dos que salen del hígado, pero a ver. No, profe, no lo tengo presente, pero sí sé que ese sería el conducto hepático, que terminaría en el conducto colédoco
No, la pregunta no es esa, la pregunta es cómo se forma el conducto hepático común o quién forma el conducto hepático común. Espérame. Antonella, ¿cómo se forma el conducto hepático común? Por el hepático derecho y el izquierdo. Por la unión del conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Ujú. Esta flechita de acá que está señalando, Antonella, la que le estoy marcando ahorita. ¿Cuál, profe? Esa que está de color amarillo. Esa sería el conducto cístico, la que está al lado de la vesícula, ¿verdad? La flecha que está pintada de color amarillo está mostrando un conducto. ¿Cómo se llama el conducto? Ese sería el conducto cístico, que se une con el hepático. Ujú. Ujú. Y forman este conducto de aquí que se llama ¿cómo? El conducto colédoco. Ujú. ¿Que desemboca dónde? En la primera presión del duodeno, en la presión superior. ¿Estás segura, Antonella, que desemboca en la porción superior del duodeno? Sí. Angie Ortega. Hola, doctora. Buenas tardes. Su merced, ¿dónde desemboca el colédoco? En el orificio superior del duodeno. No la escucho, Antonella. Ayer la escuchaba perfecto. ¿Ahí me escuchó? ¿Aló? La escuchamos muy bajito, Antonella, y ayer la escuchábamos perfecto. Soy Angie, doc. A ver, espera. ¿Ahí me escucha? Ahí mejor, Angie. Ya. Entonces, ¿dónde desemboca el colédoco? En el orificio del duodeno, pero no sé si el superior o el inferior. José Guáquez. Sí, doctora. ¿Dónde desemboca el duodeno? Digo, el colédoco. Y en el conducto de Oddi, al unirse con el páncreas. No, la pregunta es, ¿dónde desemboca el colédoco? En la cara media de la porción descendente del duodeno, doctora. Correcto, muy bien, Sebastián. En la pared medial de la porción descendente del duodeno. ¿Esa qué porción es, Sebastián? Descendente. Es la segunda porción del duodeno. Entonces, si le prestaron atención al video, se daban cuenta que tenía un error y por eso lo escogí. Porque la señora decía que desembocaba en la primera porción. Obviamente para el que ha estudiado, pues ya sabe que no desemboca en la primera porción, sino en la segunda porción del duodeno. Esto nos llama a seguir reflexionando en que los libros es muy importante revisarlos al momento del estudio, porque cuando los seres humanos hablamos, nos podemos equivocar. Bueno, entonces, dijimos en la clase, ¿sí? Que la vía pues, biliar accesoria iba a estar conformada por esta bolita de acá, ¿sí? De color amarillo, que se llama vesícula biliar, que esta vesícula biliar iba a tener un fondo, que era el que sobresalía aquí en la escotadura del borde inferior, iba a tener un cuerpo, iba a tener un cuello, iba a tener un infundíbulo, y que de ese infundíbulo hacia la parte medial y posterior iba a salir esto que se conocía como conducto cístico, que ese conducto cístico se unía con este conducto que es el hepático común,
y ellos dos iban a conformar nuestro conducto colédoco, ¿no es cierto? Que esta sería pues nuestra cara visceral, que es la que va a estar en contacto con las vísceras de la cavidad abdominal, y esta sería nuestra cara diafragmática, que va a estar en contacto pues con el diafragma. Aquí entonces, ¿qué podemos observar? Esta es una vista posterior, ¿sí? Y estamos viendo la parte posterior de nuestra cara diafragmática y estamos viendo nuestra cara visceral. Entonces, miremos. Esta es nuestra vena cava inferior. Miren aquí, la vena cava inferior. Entonces, Laura Ortega. Sí, doctora. ¿Qué lóbulo del hígado está en relación con la vena cava inferior? El lóbulo caudado. El lóbulo Caudado. caudado. ¿No? Muy bien. Y lateralmente a este lóbulo caudado, aquí le estoy pintando, ¿qué fisurita encontramos? La fisura. Ay, se me olvidó. No, doctora. La fisura para el ligamento. Para el ligamento falciforme y es la fisura longitudinal. No, falciforme, no, porque esta es una vista posterior. Posterior, no. No, doctora. Esta es una vista posterior. Entonces forma, aquí hay una fisura. ¿Cómo se llama esa fisura? ¿Para quién es? Doctora, Señor, ¿no es para el ligamento venoso? para el ligamento venoso, que es un remanente ¿de quién? A ver, espérenme. ¿Del coronario? Del coronario. Ah, del falciforme, doctor. Del conducto venoso. Del conducto venoso. El ligamento venoso es un remanente del conducto venoso, que cuando éramos fetos, o sea, estábamos en el útero de nuestras madres, iba a encargarse de enviar sangre oxigenada, ¿no es cierto? Esa era la función, porque como no teníamos pulmones que nos sirvan, pues digámoslo, en ese momento, entonces teníamos nuestro conducto venoso. Entonces, esta va a ser la fisura para nuestro ligamento venoso y eso de color como azulito, pues es el ligamento venoso. Muy bien. Entonces, este espacio que les estoy demarcando, ¿a qué corresponde? Daliana Zambrano. Daliana. Sí, profe. Respóndame la pregunta, por favor. Ese sería el... Daniela Legarda, ¿a qué corresponde? Es la porción posterior de la cara diafragmática y es el área desnuda. El área desnuda, Daniela Zambrano. Daliana. Esa se conoce como área desnuda porque está desprovista de peritoneo. No tiene peritoneo y al no tenerlo, pues se conoce como área desnuda. ¿Listo? Y entonces, Dania Rosas, ¿quién está alrededor del área desnuda? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Dania. ¿Quién está alrededor del área desnuda? El ligamento coronal.
El ligamento Coronario. el ligamento coronario, que va a terminar formando ¿a quién? A este nivel. ¿Cómo se llama? Este de aquí primero. ¿Cuál? Este. Ligamento triangular. ¿Cuál es este que le estoy dibujando? Ese es el derecho. Ligamento triangular derecho. Muy derecho. bien. ¿Y este? El ligamento triangular izquierdo. El ligamento triangular izquierdo. Entonces, el área desnuda va a estar rodeada por el ligamento coronario que termina en sus dos extremos para el lado derecho, en el ligamento triangular derecho y en el ligamento triangular izquierdo. Entonces, les voy a nombrar. Entonces, miren, vamos a empezar. Esta letra A, pues correspondería a nuestro lóbulo caudado. Entonces, el lóbulo caudado está en relación con la vena cava inferior. Aquí, donde les estoy demarcando, pues correspondería a la fisura del ligamento venoso y va a estar ocupada pues por el ligamento venoso. Esto pues correspondería todo al lóbulo izquierdo. Ahorita hablamos de las impresiones. Esto todo sería el lóbulo hepático izquierdo. ¿Listo? Aquí tendríamos, miren, ¿sí? Nuestra fisura para esto que es nuestro ligamento redondo. Y dijimos que el ligamento redondo era el remanente de la vena umbilical, ¿no es cierto? Y sobre, miren, este ligamento umbilical aquí estaría el ligamento falciforme hacia la cara diafragmática de nuestro hígado. Este sería nuestro lóbulo cuadrado, mírenlo aquí, pico de aquí, tiene su formita, sería nuestro lóbulo cuadrado que está en relación con esta, que es la fosa de la vesícula biliar. Entonces, cuando yo retiro esta vesícula biliar que está con la letra M, me va a quedar la fosa, que es la depresión, que se toma como punto de referencia para medir los surcos longitudinales. Aquí tenemos el fondo de la vesícula, aquí tendríamos el cuerpo de la vesícula, aquí estaría el cuello de la vesícula, el infundíbulo, y del infundíbulo se continúa en esto que es el conducto cístico. Entonces, aquí, ¿qué miramos? Este conducto cístico, mírenlo aquí, se está uniendo con este, que es el conducto hepático común, miren. Y hacia abajo formarían nuestro conducto colédoco. Aquí miramos nuestro hepático derecho y aquí estaría nuestro hepático izquierdo. Esta de color azul con la letra C se llama vena porta, que va a dar una rama derecha y una rama izquierda. Y esta con la letra D sería la arteria hepática. ¿Qué apellido fue que dijimos que le íbamos a dar y que no nos podíamos olvidar? Propia. Arteria hepática. ¿Cuál? Propia. Propia. Entonces, esta, miren aquí, es la arteria hepática propia, que nos va a dar una rama para el lóbulo izquierdo y aquí, mire, una rama para el lóbulo derecho. Entonces, aprendimos que entraba la vena porta, entraba la arteria hepática propia y entraban los nervios hepáticos. ¿Y quién salía? Salía el conducto hepático común y los linfáticos, ¿no es cierto? Y que este espacio que iba a estar conteniendo era el hilio hepático. Entonces, todo esto íbamos a contener nuestro hilio hepático. Esta iba a ser nuestra área desnuda, ¿sí? Y esto, mire que está aquí, iba a ser nuestro ligamento coronario, que terminaba en este ligamento triangular derecho y en este que es el ligamento triangular izquierdo. ¿Listo? Y esta pues sería la cara total, pues aquí, esta partecita de aquí sería la cara visceral. Y esto de aquí sería la cara costal o diafragmática. Bueno, aquí entonces les tracé nuevamente los surcos, ¿sí? Esos surcos longitudinales, este que va desde la fisura del ligamento redondo hacia la fisura del ligamento venoso. Y este que va desde la fosa, miren aquí, de la vesícula biliar hasta el surco de la vena cava inferior. Entonces, esta es una vista pues póstero inferior, digamos, que aquí nos permite ver el área desnuda, mire,
Aquí el ligamento coronario, esto también es ligamento coronario. Aquí mire el ligamento triangular izquierdo. Aquí estamos mirando el ligamento triangular derecho. Y justo pues con esta flechita azul a la altura del hilo hepático dijimos que teníamos entonces el surco transverso, ¿no es cierto? Que dividía este que es el lóbulo derecho, que era el más grande, en 3 lóbulos, dejando uno hacia abajo, que era el lóbulo caudado, que iba a estar en relación con la vena cava inferior, y adelante el lóbulo cuadrado, que iba a estar en relación con la vesícula biliar. Entonces, para que esos daticos no se nos olviden. ¿Listo? ¿Qué dijimos? Dijimos entonces que íbamos a encontrar, ¿sí? Unas, se me fue la palabra, ya, unas impresiones, ¿sí? A nivel de estas caritas. Entonces, miren, esto es atrás. Entonces, atrás, ¿qué tenemos aquí? Esa sería la impresión para la glándula suprarrenal, obviamente derecha. Esta sería la impresión renal, ¿sí? Esta sería la impresión para el riñón derecho. Esta sería la impresión para el colon, la flexura cólica derecha, ¿no es cierto? Y muy pegadito aquí a la vesícula tendríamos la impresión para nuestro duodeno. ¿Sí? Entonces, esas serían las impresiones que nosotros tendríamos. Entonces, la impresión para la glándula suprarrenal derecha, la impresión para nuestro riñón derecho, la impresión cólica y la impresión duodenal. ¿Qué más encontramos? Entonces, para el lado izquierdo encontraríamos más o menos, aquí tendríamos la impresión gástrica, a ese nivel encontraríamos la impresión gástrica, más o menos a este nivel encontraríamos nuestra impresión esofágica, ¿listo? Y a este nivel tendríamos como la impresión pues cardíaca como tal, pero no la tenemos pues tan marcada. Entonces la impresión gástrica, ¿por qué no la tenemos tan marcada? Pues porque obviamente tenemos el diafragma y tenemos el pericardio que están y que se interponen entre las dos. Pero por posición anatómica, entonces más o menos a este nivel estaría reposando pues el corazón. Pero pues visceralmente, si tenemos aquí en el lóbulo izquierdo la impresión gástrica, aquí tenemos nuestra impresión esofágica. ¿Listo? Doctora, Eso, señor. la impresión cardíaca no tendría que ser por donde está la vena cava. La vena cava, es que esta es una vista, le digo. O sea, esta está más echadita hacia adelante. Lo que yo les quiero demostrar aquí, espérenme un ratico, le ubico, espérenme. Me ubico en una, espérenme un ratico y ya se la subo. A ver si la encuentro. O sea, lo que yo les trato de decir es que no va a estar en esta cara visceral, sino hacia el respaldo en la cara diafragmática. ¿Sí me dejo entender? Pues estoy un poco perdido, profe, porque como Bueno, arriba está la ya, gástrica. verán. O sea, espérese. Ya lo voy a orientar. Ya sé. Entonces, verá. O sea, en esta vista, ¿sí? Esta que estamos viendo aquí es nuestra vista visceral, que llega hacia la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, lo que yo les quiero decir no es que aquí vamos a encontrar la impresión cardíaca, porque obviamente esta es la cara visceral, esa es la que va a estar en contacto con la cavidad abdominal, sino que al respaldo de esta, a ver, ahorita les ubico, espérenme, me regreso, eso. Sí, ya sé, Sebastián, confundí, tiene toda la razón. O sea, a este nivel, ¿sí? A este nivel, pero hacia la parte más posterior, porque, bueno, aquí, este me permite mejor. Entonces, mire, más o menos a este nivel encontraríamos nosotros lo que es la impresión cardíaca, que estaría hacia el lado izquierdo, a este nivel, pero en la cara diafragmática, no en la visceral. Sí, los confundí. ¿Ya me dejé entender? Sí, doctora, gracias.
Bueno, eso. Entonces, sí, o sea, el corazón, pues obviamente va a estar aquí. Entonces, aquí tenemos el diafragma. Entonces, aquí, más o menos, digámoslo, estaría en el espacio pericárdico. Entonces, obviamente, aquí sería la impresión, ¿sí? Sino que cuando volteamos el hígado, esta parte de acá, estaría pues más o menos a esa altura, ¿ya? Pero sí, o sea, esta solamente sirve para las impresiones viscerales. Si no los voy a confundir, porque lo estoy desdoblando. Bueno, entonces esas son las impresiones que vamos a encontrar en nuestra cara visceral de nuestro hígado. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Entonces, miren, aquí tenemos nuestro ligamento coronario, aquí tenemos nuestro ligamento triangular izquierdo. Esto que tenemos aquí sigue siendo el ligamento coronario en su parte inferior. Esta será la vena hepática izquierda. Esta será nuestra vena cava inferior. Este será el surco con el ligamento venoso. Este será el surco con el ligamento redondo. Esta será nuestra área desnuda. Esto será ligamento coronario. Y esto será nuestro ligamento triangular derecho. Esto será nuestro ilio hepático. Esta será nuestra vena porta. Esta será nuestra arteria hepática propia. Esta será nuestra vesícula biliar. Este será nuestro conducto hepático común. Aquí estaría pues nuestro conducto cístico. Para afuera ya estaría nuestro conducto colédoco. ¿Listo? Y entonces, volvemos aquí. Esta sería la impresión para la glándula suprarrenal derecha. Esta sería la impresión para el riñón derecho. Esta sería la impresión cólica, que correspondería a la flexura cólica derecha. Aquí sería la impresión duodenal. Aquí tendríamos la impresión esofágica y aquí tendríamos la impresión gástrica en nuestra cara visceral. ¿Listo? Eso es lo que estamos reconociendo. Bueno, y esta pues es nuestra vesícula biliar. Entonces, miren, aquí les señalé el fondo de la vesícula biliar, el cuerpo de la vesícula biliar, el cuello de la vesícula biliar, el infundíbulo. Doctora, qué pena, aquí Señor. tenía una duda. Lo que pasa es que en los atlas el infundíbulo lo muestran antes que el cuello, tanto en Lo que Prometheus pasa como es que en se Nature. acuerda que dice que el infundíbulo sale hacia la región medial y posterior. Entonces es como si se torciera. Por eso es que lo muestran infundíbulo, cuello, pero realmente va fondo, cuerpo, cuello e infundíbulo. Sino que es Ya. como que se torciera y entonces al torcerse usted ve el infundíbulo primero y el cuello después. Pero realmente el conducto cístico sale desde el infundíbulo. Pero entonces si Ujú. nos muestra un corte transversal, creo que es un corte transversal de la vesícula biliar, entonces ahí sí iría antes. Ahí sí, claro, porque usted lo ve derechito. ¿Qué es este? Mire, por ejemplo, esta imagen me gustó porque si miran aquí que tiene, esas se las puse, porque si miran que aquí tiene como un retorcidito, si lo miran, que está como girado, miren aquí, Sí, está doctora. como girado, eso. Entonces, porque realmente este cístico como tal nace del infundíbulo, no nace del cuello, nace del infundíbulo. Ujú. Dentro de la parte, pues, anatómica. Gracias. Por eso se las traje para graficárselas aquí. Entonces, aquí el fondo, aquí el cuerpo, aquí el cuello, el infundíbulo, y del infundíbulo sale este que es el conducto cístico. Entonces, no se olvide, el conducto cístico se une al conducto hepático común y forman el conducto colédoco, que va a desembocar en la pared medial de la segunda porción del duodeno. Y este sería pues el hepático derecho y este sería el hepático izquierdo. Pues como lo sabemos, por posición anatómica. Entonces,
Joan Burbano. Sí, profe. Joan Burbano. Buenas tardes. Buenas Entonces, tardes. vamos a ir consolidando lo que sabemos hasta ahorita. ¿Esta qué cara es? Diafragmática. ¿Qué lóbulo es este? El derecho, ¿Qué lóbulo es este? el izquierdo. ¿Cómo se llama esta estructura? Esa es el borde inferior. El borde inferior. ¿Cómo se llama esta cara? Toda. La cara visceral. La cara visceral. ¿Cómo se llama este lóbulo? Ese es el caudal, doctor. ¿Cómo se llama? No le escucho. Caudal, doctora. ¿Ahí me Caudal. escucha? Ya, lóbulo caudal. Ujú. ¿Y cómo se llama este lóbulo? El cuadrado, Cuadrado. ¿Cómo se llama este lóbulo? ese es el lóbulo izquierdo. Ujú. Sí, el lóbulo izquierdo. José Guáquez. José. Sí, profe. José, ¿cómo se llama este lóbulo? Ese es el lóbulo cuadrado. Ese es el lóbulo cuadrado. ¿Y cómo se llama este lóbulo? Ese es el lóbulo caudado. Caudal. Joan Burmano. Sí, doctora. Joan, entonces, ¿cómo se llama este lóbulo? Cuadrado, doctor. ¿Cómo? Cuadrado, Cuadrado. ¿Y este cómo se llama? caudal. ¿Lóbulo? Lóbulo caudal. Caudado. Ah, caudado, perdón. Caudado. ¿Este qué conducto es? ¿Cuál? Ah, ya. El que tiene la línea amarilla. El hepático derecho, El hepático derecho. ¿Y este? el hepático izquierdo. ¿Y este? El hepático común, doctor. ¿Y este? El cístico. ¿Y este? El redondo. ¿Cómo se le ocurre que va a formar el cístico con el hepático común el No, redondo? el colédoco, perdón. El colédoco. ¿Y dónde desemboca el colédoco? El colédoco. En la parte media de... ¿Cómo es que se...? En la pared. No, doctora, no recuerdo. En la pared. En la pared media del duodeno. ¿De qué porción del duodeno? En la segunda porción. O sea, la porción. ¿Cómo se llama la Media. segunda porción? ¿La porción media? Porción descendente. Ah, ya, porción descendente. Ujú. Vanessa Morillo. Sí, doctora. Vanessa, entonces, ¿cómo se llama esta estructura? Ese es el esófago. El esófago. Ajá. ¿Cuántos estrechamientos tiene el esófago, Vanessa? Uno, en la primera parte donde está el esfínter del cardiaco. ¿Tiene un estrechamiento? Pues en la parte inferior, Ujú. uno, o sea, en la parte que conecta con el estómago. Escúcheme la pregunta. ¿Cuántos estrechamientos tiene el esófago? La verdad no recuerdo. Angie Ortega, ¿cuántos estrechamientos tiene el esófago? Son tres, doctora.
Señora, 3 estrechamientos. Ujú, muy bien. ¿Cuáles son? El torácico, lumbar, no, No. ¿Cómo vamos a mandar el esófago al lumbar? espérame, me ubico. Cervical, Cristian, Sí, doctora. díganos cuáles son los 3 estrechamientos del esófago. El primero estaría a nivel del cardias. El segundo estaría en el antro pilórico No, o a nivel del los estrechamientos del esófago. del esófago. Ujú. Yo lo escuché del estómago, perdón. No, del esófago. Del esófago serían pues la cervical, la torácica y la abdominal. Los estrechamientos. Los estrechamientos, perdón, las porciones todavía. Los estrechamientos son el, el, cri- el cricoideo, Sí, creo que es, correcto. el aortobronquial Muy bien. y el último, el diafragmático. El diafragmático. Ajá, muy bien. Dania Rosas, Señora, su merced. En base a esos 3 estrechamientos, las 3 ampliaciones o dilataciones del esófago, ¿cómo se llaman? no, doctora, no sé. Robinson García, Sí, doctor. respondamos la pregunta anterior, por favor. De los 3 estrechamientos, No, la pregunta que le acabé de hacer a Dania. eh, vendría a ser Uy. Sebastián, vendría a ser el subdiafragmático. Sí, doctora. Sebastián, Sí. respóndame cuáles son las 3 dilataciones. El crico aórtico, el bronquio diafragmático y el subdiafragmático. Las ampliaciones. Perdón, doctora, es al revés. Las ampliaciones son las que le dije y las dilataciones son, No, esas. perdón, los estrechamientos son el cricoideo, el aortobronquial y el diafragmático. Y las ampliaciones, su merced. Son la cricoaórtica, Ujú, la bronquiodiafragmática y la subdiafragmática. ujú, muy bien. Listo. Entonces. Tun, turun, tun, tun. Luis Carlos Morán. Sí, profe. Luis Carlos. El esfínter que se forma entre el esófago y el estómago, ¿cómo se llama? No lo escucho, Luis Carlos. Profe, ese no vendría a ser el faringeo. doctora, Un ¿puedo ratico. participar? Un ratico. Luis Carlos Morán, no lo escucho. Luis Carlos, ¿me escucha? Sí, profe, sí le escucho. Ujú, entonces, Eh, respóndame la pregunta. ¿Sabe o no ese sabe? es el... no sé. Ya, correcto. Esto es más fácil que nos deje, diga, no sé, y seguimos avanzando, porque no sé si se desconectó, no sé si no escuchó, no sé si desea que le repita la pregunta. Entonces usted me dice, no sé, podemos seguir avanzando para continuar nuestro aprendizaje, pero si se quedan callados, pues me queda un poco difícil, ¿saben? Entonces me toca volverles a
a estar pues preguntando. Gabriela Echeverry, Sí, profe. entonces, ¿cómo se llama? Es el cardias, profe. El cardio. Y este esfínter que le estoy demarcando en este momento, Ese es el píloro. el píloro, muy bien. ¿Esta curvatura cómo se llama? Ese es curvatura menor o aumento menor. No, esa es la curvatura, eso no es un aumento. Perdón, curvatura menor. Ujú. ¿Y esa curvatura menor de dónde a dónde va? Desde el estómago, del estómago al hígado. Eso es aumento. Y la primera porción del duodeno, ¿no? No, eso es aumento. Yo les digo esta curvatura. Usted la ve y cómo va. Iría, perdón, Medialmente. desde el cardias, claro, de los que nombré, desde el cardias hasta el píloro. En su parte medial. Ujú, muy bien. ¿Esta qué curvatura sería? Esa sería la curvatura mayor, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué porción del estómago es esta? El fondo. Ay, perdón. ¿Qué porción es esta? Pues sigue siendo el cardias, ¿verdad? El cardias. ¿Qué porción es toda esta? Ese sería el fondo. ¿El fondo? O sea, perdón, el cuerpo. El cuerpo. ¿Y esta porción? El píloro, ¿verdad? Píloro. Ajá. Entonces, ¿cuántas porciones tiene el píloro? La porción pilórica del estómago, ¿cuántas porciones tiene? La antropilórica. A ver, ¿cuál es? A ver, a ver, espérame, es que estoy confundida. El esfínter pilórico y y el píloro, ¿no? O sea, serían dos, ¿verdad? No. No, a ver, el esfínter pilórico, el píloro y también, claro, y el conducto. Serían ¿Ya? tres porciones. Lady Gómez, Sí, profe. su merced, ¿cuáles son las porciones de la porción pilórica? Valga la redundancia. La antropilórica, el canal del píloro y el Ujú. esfínter del píloro. Y el esfínter del píloro. Ajá, listo. Lady, ¿cuántas porciones tiene el duodeno? Eh, mm, ¿Tres? Tres. Vamos a ver quién nos da más. No sé, profe. Leider Zambrano, Son 4, profe. ¿cuáles son las porciones? El superior, Sí, el descendente, sí. el horizontal y creo que es el ascendente, sí. La ascendente. Ujú. Entonces, superior, descendente, horizontal o también llamada inferior y la ascendente. Entonces, Leider, ¿esta qué porción sería? Espérenme, le voy a marcar aquí. Y la superior, profe. ¿Y esta? La descendente. La descendente, muy bien. Esto que está aquí, espérenme. Ujú. Esto que usted está viendo aquí, ¿qué es? ¿Cómo se llama? No alcanzo a ver, profe. ¿Cómo que no? No alcanzo a ver, profe. ¿Al conducto está apuntando, profe? O... No, mire. Espérese. Ahí donde le dejé el puntero, por la curvatura mayor del estómago.
La cólica izquierda. Ujú. ¿Y esa estructura redondita, cómo se llama? Austras, sí. Austral. ¿Y aquí donde le puse el cursor? Esa es la tenia, profe. Esa es la tenia. Ajá, muy bien. ¿Cuántos tipos de tenias tenemos? Creo, a ver, tres. Sí, tres. Tres, que son La libre, libres hoy, sí. ¿Esa es anterior o posterior? anterior, profe. Muy bien. La posterolateral, Ujú. ¿Qué se llama? aumental. ¿Ya? ¿Y la otra? La posteromedial, La posteromedial. Entonces, esa que usted está viendo ahí, ¿cuál será? la aumental, profe. Si usted me dice que es la flexura cólica izquierda, esa será la aumental. Ujú, la idea, muy bien. Bueno, y entonces en esta diapositiva que tenemos, aquí ya podemos observar nuestro páncreas, ¿listo? Ese de color amarillito, así como unos granitos, ese es nuestro páncreas. Entonces la flechita negra nos está mostrando la cola del páncreas, la flechita gris nos está mostrando el cuerpo del páncreas, la flechita roja, el cuello del páncreas, la flechita verde, la cabeza del páncreas y la flechita morada, nuestro proceso unciforme del páncreas, ¿no es cierto? Que era pues por la angulación de la propia cabeza. Aquí vemos entonces nuestro duodeno, pues la porción superior, la porción descendente, la porción inferior u horizontal, perdón, y la porción ascendente. Y este será nuestro yeyuno, y este será nuestro ángulo de Trace, mire, o angulación duodeno-yeyunal, que iba a estar sostenida por el ángulo, por el ligamento de Trace. ¿Listo? Bueno, eso miraríamos aquí. Aquí miramos, entonces, de atrás hacia adelante, desde la cola, mire, desde la colita del páncreas hacia adelante, miramos nuestro conducto pancreático principal, y justo cuando llega, se divide, entonces, y hacia arriba, en nuestro conducto pancreático accesorio. Y este sería nuestro conducto pancreático principal. Y aquí pues es una representación que se une con este que sería pues el, el colédoco y formarían y desembocarían pues a la pared medial, ¿no es cierto? A través de la ampolla hepatopancreática que se abre a la papila duodenal mayor que tiene un esfínter que la regula, que es el esfínter, el músculo del esfínter o esfínter de Oddi. Entonces aquí podemos mirar con la flechita negra señalando la papila duodenal menor y con la flechita verde la papila duodenal mayor. ¿Listo? Papila duodenal mayor y papila duodenal menor. Y esa es la pared medial ¿de quién? De la porción descendente de nuestro duodeno. Bueno, entonces, Antonella Arcos. Sí, doctora. Entonces yo le voy a ir marcando y usted me dice cómo se llama la estructura que le estoy señalando. ¿Listo? Entonces, esta parte, ¿qué será? No la escucho. Antonella, ¿cómo se llama esa parte? ¿A qué correspondería?
Antonella, ¿a qué corresponde? ¿Sabemos o no sabemos? Antonella. Antonella, ¿nos escucha? Profe, creo que tiene problemas con el audio porque Ujú. aparece que el micrófono está activado, pero no se le escucha. Mm. Bien, entonces, Daniela, ¿a qué corresponde esa partecita señalada? Gracias. La porción superior del duodeno. ¿Sí será la porción superior del duodeno? Porque mira que aquí hay una cosita. Ve aquí. Ah, no, entonces es el píloro. Ajá. Estoy yendo Entonces ese es el píloro. De aquí para acá, píloro. Listo. ¿Esta cuál porción sería? Esa sí es la porción superior del duodeno. Listo. ¿Esta? La porción descendente. Muy bien. ¿Esta? La porción horizontal o inferior. Ujú. ¿Y esta? La porción ascendente. ¿Y este? Ya el yeyuno. Ese sería el yeyo. Ujú. ¿Este de color verde quién es? ¿Este conducto de color verde quién es? El conducto hepático, porque No, claro, porque es el que llega al duodeno. Entonces es el conducto colédoco. ¿Y este de aquí? El conducto pancreático accesorio. Conducto pancreático accesorio, muy bien. ¿Y todo este de acá? El conducto pancreático principal. Muy bien. Esta partecita de aquí del páncreas, ¿a qué corresponde? A la cola. Muy bien. ¿Y esto de aquí? El cuerpo. El cuerpo, muy bien. ¿Esta de aquí? La cabeza. Muy bien. ¿Y este? El proceso unciforme. Muy bien, el proceso unciforme. Sí, pues ahí el cuellito, si no, no lo podemos ver, ya me estaría inventando. ¿Y estas quiénes son? Esta azulita y esta rojita. La azulita, que pasa por delante de la porción horizontal del duodeno. ¿Cómo se llamaba? La vena mesentérica superior. Sí, señor, la vena mesentérica superior. ¿Y la rojita? La arteria mesentérica superior. Muy bien, Cristian. Sí, señor. Correctísimo. Bueno, entonces, no sé si de la revisión que hicimos hoy día tengan alguna duda. Entonces, un ratito. En este caso de la nasofaringe, que ya pues con la cavidad nasal, ¿no? Entonces, la cavidad nasal. Y ¿Cómo la se estructura comunica sería, la cavidad nasal? la estructura sería pues Escúcheme las la guanas. pregunta. Ya, pues, ¿cómo se comunica la cavidad nasal con la faringe? ¿A través de quién? De las guanas. De las coanas. Muy bien. Con el número 2, ¿qué cavidad se está comunicando con la faringe? Pues sería la vocal, ¿no? Entonces en este caso La sería, cavidad bucal. ¿A través de quién? pues sería por el istmo de las fauces, ¿no? Por el istmo de las fauces. Muy bien. Y con el número 3, ¿quién se está Pues sería comunicando con la faringe? pues sería la laringe, ¿no?
La laringe. ¿Por medio de quién? Por medio de, por el medio del adicto de la laringe, creo que era, y de, Nada y de más. uno, bueno, ¿Y cuáles son los límites del adito de la laringe? Por delante. espérame, creo que era el, No busque, responda. no, bro. Pues yo tenía pensado no que era por el ligamento perdón, arieteno, bueno, el de eso. Pero ¿Cuál, no, cuál? no, no estoy, pero no estoy muy seguro, no estoy muy seguro. Ya. Antonella. ¿Me escucha ahí, doctora? Sí, ¿cuál es el límite anterior del adito de la laringe? El ioides. El ioides. Angie Ortega. Sebastián. Sí, doctora. El adito de la laringe, el límite anterior, está representado por quién? Por los repliegues ariepiglóticos. El anterior. Por la base de la epiglotis. Por la base de la epiglotis, y los laterales por el repliegue ariepiglótico. Leider Zambrano. Sí, profe. Ese pliegue ariepiglótico está ubicado hacia la región posterior ¿de quién? De la, este no son el borde superior de la membrana cuadrangular. El borde posterolateral de la membrana cuadrangular, donde descansan ¿qué cartílagos? El cuneiforme en la parte posterior. Cuneiformes. Entonces, sí los están viendo aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo hacia la parte posterior. Muy bien. Entonces, Javier estamos, ¿no? Entonces, ¿qué cavidad es esta? La nasofaringe, profe. La nasofaringe. ¿La del medio? La orofaringe. ¿Y la inferior? ¿Sí me escuchó? Sí, sí lo escucho. Sí, señor. ¿Y la inferior? La laringofaringe, creo que es. La laringofaringe, muy bien. La lengua tiene 4 músculos intrínsecos. ¿Cuáles son los músculos intrínsecos de la lengua? Espérame. Creo que son los longitudinales. Perdón. Pero sin buscar. Que tiene que estar en la mente ya. Es que estaba un poco confundida. Creo que sí es el palatoloso. Sí. ¿Los intrínsecos de la lengua? No, usted me dijo los Intrínseco por extrínsecos. dentro. Ah, ya. Intrínsecos, dije. Longitudinal inferior. Sí. Creo que también es el músculo transverso de la lengua. Y el vertical de la lengua, creo que es. Entonces, ¿cuáles son los 4? A ver, nómbremelos otra vez. El longitudinal superior, el longitudinal inferior, ya. El transverso y el último, es que es el último, el vertical, creo que es. El vertical de la lengua. De la lengua, ajá. ¿Y los extrínsecos de la lengua cuáles son? Creo que son el palatogloso, ahí sí el palatogloso. Ahí sí está el palatogloso. Sebastián. Sí, doctora. ¿Sí estará como extrínseco de la lengua el palatogloso? El palatogloso, sí. ¿Segurísimo? Pues es que nace en la raíz de la lengua, pero se dirige hacia
hacia el apófisis, que es hacia la aponeurosis del vestíbulo. O sea, tiene Ujú. dos fascículos, entonces pues entre sí no. Entre sí y no, ajá. Sí, entre sí y no, porque formaría más parte del paladar blando y de la faringe, ¿no es cierto? Bueno, sí es, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 4 músculos extrínsecos de la lengua? El El genio genio, gloso, ujú, el estilogloso, ujú, el condrogloso, ujú, el iogloso y y el ese. iogloso. Esos son los 4. El genio gloso, el iogloso, el condrogloso y el estilogloso. Sigamos, entonces. Eh, Gabriela Echeverry, Sí, profe. su merced, esta estructura blanquita, ¿cómo se llama? Esa sería la fascia faringo-basilar. Sí, señora, muy bien. La de color verdecito, ¿cómo se llama? Esa sería, ese sería el músculo constrictor superior de la faringe. Muy bien. El de aquí, el que le estoy pintando. Ese sería el músculo constrictor inferior de la faringe. Ujú. Y este aquí que le escribí el número 3, ¿cómo se llamaría? ¿Qué músculo es? Ese sería el cricofaringe solito. Ujú, el cricofaringe, muy bien. Y este aquí, ¿qué estructura es? La estructura, toda, ¿cómo se llama? Esa sería la... A ver, aquí estoy como una zona de la zaina. Todo el tubito, ¿cómo se llama? Ese sería el esófago, ¿verdad? Sí, señora, ese es el esófago, muy bien. Entonces, aquí, con el número 1, ¿cómo se llama ese músculo? Ese sería el estilo faringeo, ¿sería? Ese sería el estilo faringeo. Y con el número 2, El estilo ioideo. Estilo ioideo, ¿verdad? y con el número 3, Está como... ese es un vientre del digástrico, ¿verdad? Sería el posterior. el vientre posterior del digástrico. Muy bien. Y este con este asterisco, Ese sería el pterigoideo medial. pterigoideo medial, muy bien. Y este con este visto, El macetero. Sí, no el macetero, el ¿no? Porque... macetero. Sí, señor. Macetero, muy bien. A ver. José Guáquez. Sí, profe. José, esta estructura que le estoy pintando de rojo, ¿cómo se llama? ¿Ese no es el cartílago del meato auditivo? El cartílago Del meato auditivo. de la tuba auditiva, Ah, porque meato es un orificio. Este es el cartílago de la tuba auditiva. Ajá, muy bien. Este musculito, entonces, ¿cómo se llama? ¿ese no es salpingo faringeo? Salpingo faríngeo, muy bien. Este, Ese es el músculo elevador del velo del paladar. este, Ese... mm, no, doctora, ese sí, no sé. ¿quién sabe? Responda, por favor. El El tensor. Tensor del velo del paladar. Ujú, muy bien, el tensor del velo del paladar. Tensor del pelo. Sí, señor. Y ese del centro, Guáquez, Este es el tensor de la úvula. tensor no se llama.
músculo de la úvula se llama. Ah, Listo, muy bien. El verde, ¿cómo se llama el verde? es el palato gloso. Palato gloso tan atrás y la lengua papa adelante. Mm, Este sería el palato faríngeo. Claro, porque el palato gloso va para adelante, para donde está la lengua. Y este está para atrás. El palato faríngeo. Muy bien. Y este, que viene desde acá arriba, ¿cómo se llama? No, doctora. ¿Quién sabe? Responda, por favor. Estilo El faríngeo. estilo faríngeo. Sí, señor, muy bien. El músculo estilo faríngeo. Muy bien. Guáquez, ¿este músculo cómo se llama? El músculo constrictor superior. Muy bien. Este. El constrictor medio. Ujú. Y este. Ese sería el constrictor inferior. Ujú. Y la porción más inferior, que es esta, ¿cómo se llama? Ese no sería el cricofaringio. El cricofaringio, muy bien. Ujú. Y este de aquí, Ese es el cricoaritenoideo. quien sepa responda, por favor. El aritenoide Aritenoide transversal. posterior. A ver, no escuché. El cricoaritenoide posterior. Ajá, el cricoaritenoide posterior, muy bien. Y estos cruzados, Aritenoide oblicuo. ¿no? Y el que queda por debajo, Aritenoide transverso. no escuché. El Javier estaba aritenoide, hablando, ¿cierto? mm, Sebastián, escucho. el aritenoide transverso. El aritenoide transverso. Ujú. Muy bien. Lady Gómez, Sí, profe. súmense esto que le estoy dibujando aquí, ¿a qué corresponde? Profe, no veo que dibuje nada. A ver, ya ver. Sí está. Pero voy a volver a dibujar. Ah, ya. A la raíz de la lengua. Es que estaba viendo Pero la otra. esto, ahí, ¿qué está formando? El ¿Cómo se istmo de las llama? fauces. No, señora. ¿Cómo se llama esa porción? Ah, esta es la orofaringe. No, el Surco terminal de la lengua. surco terminal. Esto que está acá atrás, estas bolitas de acá atrás, ¿cómo se llaman? Eso que le estoy pintando ahí, ¿cómo se llaman? Quien sepa, responda, por favor. Amígdalas linfáticas. Quien sepa, responda, por favor. Las papilas linguales. Amígdalas linguales. Ujú, papilas o tonsilas linguales, muy bien. Y las que están, estas grandotas por delante del surco terminal, Las papilas caliciformes. las caliciformes, circunvaladas o valladas, sí señor. Esto ya mira. Entonces, Daliana Zambrano.
Profe. Daliana. Si mira el circulito amarillo, yo le estoy pintando un circulito rojo en el centro. ¿A qué corresponde? Ese es el conducto. No recuerdo. Quien sepa, responda, por favor. Orificio faríngeo de la trompa auditiva. El orificio faríngeo de la trompa auditiva. Muy bien. Y este ligamento que queda por delante, ¿cómo se llama? Ese pliegue. Mentira, no es un ligamento, es un pliegue. ¿Cómo se llama? Salpingo palatino. Salpingo palatino. Muy bien. ¿Y el que queda por detrás? Salpingo faríngeo. Y van a formar entonces este, que es el rodete. Tubárico. El rodete tubárico. Y abajo quedaba el otro rodete, que era el rodete o torus del elevador. Se llamaba. Sí. El torus del elevador. Listo, el esófago ya lo preguntamos. El estómago, pues ya lo preguntamos ayer, eso ya lo saben. Las 3 capas ya. Bueno, yo creo que hemos terminado. Entonces, chicos, pues mi invitación sigue siendo así, porque es importante tener el conocimiento, aprender cada día más, saber más, eso es bien importante. Entonces, por ejemplo, Sebastián aprovecha su tiempo, Cristian aprovecha su tiempo, Daniela, son de los que se conectan, son de los que responden, y yo creo que todos estamos en igualdad de condiciones, entonces no veo por qué unos sepan y otros no, porque unos estudian y otros no estudian, entonces vuelve a decirles que por favor estudien, que eso es para ustedes, ustedes están en formación, aprovechen su tiempo, sean responsables con ustedes mismos, porque eso es algo que ustedes necesitan saber, necesitan ir adquiriendo su conocimiento, necesitan todo esto que usted está aprendiendo, lo va a seguir utilizando en su diario de vivir. Esa vuelve y sigue siendo mi invitación. En la próxima semana ya nos encontramos, pues la representante del grupo